Escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Oye, niño, te compro tu televisión. No la vendo. Ha de estar descompuesta. Mira, por allí le salen algunos alambres y creo que faltan bulbos. Suena como sonaja. Nadie te la va a querer comprar. Yo creo que ni regalada. Oye, te doy 50 pesos. ¿Qué dices? Sí sirve y no la vendo. No seas terco. Ya vienes sudando de tanto cargarla. Si quieres, yo la arreglo. Garantía por 1 año, imagen nítida, buen sonido. Sé mucho de electrónica, cinescopio, transistores, antenas, bulbos, ondas hertzianas. Estudié por correspondencia. Mira, aquí traigo mis herramientas. Nos sentamos en el parque y en un 2x3 como nuevecita. ¿Y de dónde la va a conectar? No había pensado en eso. Eres listo, tienes razón. Pero vamos a mi taller, es una accesoria chiquita y allí la componemos. No te cobro caro, ¿sí o no? Pero di algo. ¿No ves que tengo prisa? Voy a arreglar una sinfonola aquí cerca. ¿No entendió que no está descompuesta? Tengo una idea. Te la cambio por una Victrola. No. ¿A dónde la llevas? A enterrar. Estás loco. ¿A enterrar? Ni que fueras gente. Ni que fuera gente. Dirás, la voy a tirar a la basura, eso sí. Voy a hacer un hoyo profundo. La voy a cubrir con tierra. Eso se llama enterrar. Mejor regálamela. Si está casi nuevecita. No me mires así, ni que te hubiera insultado. Ya me voy, déjeme pasar. ¿Y en qué lugar la piensas enterrar? ¿Y por qué no la enterraste en el jardín de tu casa como se hace con los gatos, canarios y perros? ¿No era más fácil, no? Porque no tengo jardín, y si lo tuviera, ni mi mamá ni mi papá me hubieran dejado. Yo solo te quería ayudar, disculpa. Pero vas a tirar más de 5,000 pesos. Vas a dejar que se los trague la humedad y el calor de la tierra. Sí, eso voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo se acaba, señor. Seguramente estás enojado. No, yo. Seguramente estás enojado porque ya se acabó el llanero solitario. No se ría. Ten cuidado. Te la pueden robar. O alguien puede decir que es suya y que eres un ladrón. Ten mucho cuidado, niño. Muy buenas tardes, bienvenidos en Su Tinta Radio por Nesa Radio 97.3 FM. Antes de comenzar, como todos los sábados en punto de las 17 horas, saludamos con mucho gusto a todas las personas que hacen posible en Nesa Radio, a los colectivos, por supuesto a Abraham en cabina y a nuestra directora Rocío Román. Mi nombre es Daniel Samperio y pues tengo el gran gusto de saludarlos y de estar aquí acompañados del maestro Porfirio García Trejo. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué intentamos, cómo podríamos decir? ¿Actuar? ¿Es la palabra? Ajá, sí, actuar. Perfecto. Radiofónicamente. Exactamente. ¿Cómo se llama esta obra, maestro? Esto que leímos es solo un mínimo fragmento de una obra, por cierto, no muy larga, de Tomás Espinosa, un gran escritor de teatro de aquí, de Ciudad Nezahualcóyotl, llamada la obra La televisión enterrada, y que está en este libro que Poetas en Construcción editó hace ya 18 años, Santísima la Nauyaca y otras obras, teatro contemporáneo. ¡Qué maravilla! Porque Tomás Espinosa había muerto en 1992, amigo del grupo,
le rendimos un homenaje así, publicando, aunque fuera más tarde, pues, este libro, ¿no? Pero él tenía libros que incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social había editado. Recuerdo uno donde trae un prólogo bastante largo y bien fundamentado de su maestro, que era Emilio Carballido, este gran escritor de teatro, Emilio Carballido, quien obviamente en otro texto posterior que vimos lamentaba mucho la muerte de su discípulo tan aventajado, porque realmente Tomás Espinosa era no solo muy culto, sino muy capaz de recrear, ¿no? Las escenas, las obras. Correcto, maestro. No me acuerdo si en este libro pusimos ese documento del maestro. No, está un texto, como introducción, está un texto nada menos de su amigo, de su gran amigo de Tomás, Emiliano Pérez Cruz. El maestro Emiliano Pérez Cruz, una carta, digamos, que le dirige ya fallecido Tomás para despedirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, claro. Pues la verdad me llama mucho la atención las palabras que utiliza, sí. Los contextos que aquí retrata, ¿no? Sí, exacto. Me parece como muy... el niño suena a niño, ¿no? Y el hombre a hombre, sí, viejo ya. Sí, que por cierto, pues suena, el contexto me figura como muy urbano, tal vez. Sí, exacto. ¿No? Es muy bella esta obra. Aquí en esa, de alguna manera, es una obra famosa porque habla de eso, de que el niño va a enterrar la televisión por enojo con sus padres, ¿no? Que le prestan mucha mayor atención al aparato que a él. Sí, claro. Veo aquí algunas escenas también con apenas 2 actores. Ah, sí, ¿cómo no? Me parece pues maravilloso la manera en que se redacta el maestro Tomás Espinosa. Y ahorita que lo estábamos leyendo, recitando, actuando, no lo sé, qué difícil es, ¿no, maestro? Sí, cómo no, darle naturalidad a lo que dicen los personajes, adueñarte de ellos, ¿no? Exacto. ¿Usted alguna vez en la Facultad de Filosofía pues se metió a alguna obra? Sí, ayudé, pues, nunca con la intención de hacerme actor, ni mucho menos, pero ayudar, ¿no? Y era muy bonito, me acuerdo, muy bonito, pero obviamente no llegaba yo a altos vuelos. No, totalmente. Mira, está viendo, el libro no tiene ni 100 páginas, 94. Sí, y las cortito. Obras que contiene son La televisión enterrada, El teléfono, Hacer la calle, Santísima la Nauyaca, que es una obra larga y muy bella, que alaba mucho el maestro Carballido, y Betty, bájate de mi nube. Cuando muere Tomás Espinosa en el 92, como ya dije, en 1992, La Checada era una de sus obras, estaba triunfando. Su primera y única obra realmente que llegó hacia los teatros comerciales. Que se representó, digamos. Sí. Bueno, representaron, pero de manera escolar. En otros lugares, pero así comercial totalmente en un teatro de ahí del centro de la ciudad, solo esa, La Checada. Y le iba muy bien a la obra y sin embargo... qué maravilla. Qué barbaridad, sí. Bueno, pues estamos platicando precisamente de Tomás Espinosa y esta introducción en torno al teatro porque pues vamos a hablar precisamente de eso. Toca ese tema. Vamos a hablar del teatro, un poco de su origen, pero también de esta relación que tiene con la poesía, con la literatura y por qué es un espejo de la humanidad. Pues bueno, para empezar, la palabra teatro proviene del griego teatrón, que significa lugar para contemplar. Es decir, primero no estaba concebida como un arte escénico, sino más bien como una especie de estructura arquitectónica, ¿no, maestro? El lugar también se le llama, ¿no? Teatro. De hecho, anfiteatro, entre los griegos, ¿no? Anfi quiere decir de uno y otro lado y teatrón ver. Entonces, ver de ambos lados, era periférico el teatro, por así decirlo. Entonces, todos veían de cualquier lado donde se sentaran, veían una perspectiva, ¿no? Pero teatro sí es griego y significa ver, en realidad, mirar. En la historia de la literatura, pues básicamente se han trabajado con 5 géneros. Puede haber más, ¿no? Pero 5 géneros serían los comunes, los frecuentes en toda la literatura del mundo, que serían obviamente la poesía. Claro, cada uno se subdivide, ¿no? Pero es un género. La poesía, el cuento, la novela, por supuesto, pero van dentro de la narrativa. Claro. Entonces, la poesía, la narrativa, el teatro, por supuesto, el ensayo.
el ensayo y la didáctica, dice, o sea, los géneros didácticos, los que pretenden enseñar algo, como el ensayo, por ejemplo, o la fábula, ¿no? Ese tipo de textos. Entonces, el teatro, y cada uno de estos géneros pues tiene una característica que lo hace diferente a otros. Por ejemplo, cuando hablamos de poesía aquí, ahora del Día de Poesía que pasó, internacional, decíamos que la poesía lírica es aquella que el escritor hace para desahogar un sentimiento. Es algo muy personal. En tanto que la épica no, pues la épica refleja los aconteceres de las sociedades modernas, o de la sociedad en general. Entonces es más social, así, en general, más social. En el teatro hay muchos subgéneros, pero en realidad el teatro viene de esta palabra ver. Nació, sí, para escribirse, pero esta idea de dejarlo por escrito viene muy posterior. Lo primero era hacerla así de manera oral, y representarla, porque era que la gente viera, que se enamorara de ver lo que estaba aconteciendo. Y había mucha improvisación, por supuesto. Mucha improvisación. Ya después, por ejemplo, en Grecia, la gran Grecia antigua, con Esquilo, este escritor famoso, claro, Esquilo. Las tragedias. Sí, las tragedias, ¿cómo no? Con él es que por primera vez se pone por escrito. Por eso le llaman el padre del teatro griego. No porque las haya... Bueno, sí las escribió, pero él no las creó. Claro, también hizo sus propias obras, su propia producción, pero fue el primero que propuso estas obras que andan aquí de manera popular, se van a perder tarde o temprano, se van a ir olvidando. Entonces propongo que las pongamos por escrito para que no se olviden. Y él se da la tarea, él da el ejemplo. Digamos, lo estructuró ya en un esquema de... Exacto. Esto es... No sé, se divide en párrafos, esto es la escenificación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, las partes que hoy consideramos que tiene una obra teatral, que ahorita vamos a nombrar, ya las tenía aquel teatro. Claro. Y a veces tan vertiginoso el teatro, porque era muy lento. Por ejemplo, a Esquilo lo tachan de ser un escritor muy lento, muy pesado, aburrido. ¿No? Y en parte es cierto, pero su discípulo, por ejemplo, Sófocles, ya el autor de Edipo Rey, que es una obra maravillosa, ya no es tan lento, ya es al contrario, muy rápido, pero no tanto como el discípulo de Sófocles, que sería Eurípides, el autor de Medea, ¿no? De Ifigenia en Áuride y cosas así. Ese teatro ya tiene mucho del teatro moderno. El que les da más elementos para tomar en el teatro actual es él. Claro. Sí, pero bueno. Siempre cuando hablamos de teatro nos vamos inmediatamente pues a la tradición griega. Yo quisiera preguntarle, maestro, pues es difícil pensar que solamente en Grecia hubiera esta clase de representaciones. ¿Tenemos conocimiento de otras culturas y partes del mundo? Pues básicamente todas. Todas, incluso las que, como en el caso de los aztecas, no sabían escribir, no tenían un sistema de escritura. Aún ellos tuvieron teatro, ¿no? Aquí en México, ahí está el origen del teatro, precisamente entre los grupos prehispánicos. Cuando llegan los españoles, una vez que han conquistado, pretenden cambiarle a los indígenas sus creencias religiosas, su filosofía, su perspectiva de vida. Y buscan maneras, ¿no? Claro, el miedo, el terror, quemarlos vivos o matarlos, pero también buscan otro tipo de alternativas, y entre ellas el teatro. Ellos creen que ellos como no saben escribir, piensan que no saben, no conocen ese género. Y entonces en los corrales reunían indígenas y les representaban obras que propiamente escribían los frailes, los sacerdotes. Claro, muy sencillas, esas están recogidas ahora en un volumen por la UNAM. Bastante grueso y muy bien editado, pues, pero las obras en sí no son muy buenas. El propósito es convertirlos a otra religión, y eso no es fácil. Entonces, en el teatro, por ejemplo, podían estar luchando dos grupos, uno Jesucristo y su pandilla, por decir así, y en el otro Huitzilopochtli y la suya, ¿no? Y del pleito obviamente ganarían los cristianos, ¿no? Sí, gana Jesucristo. Y el mensaje obvio para los indígenas que estaban mirando aquello era, ya ven, ustedes han estado adorando a los perdedores, a los demonios. Tienen que creer en esto. A partir de ahora crean en él. Es una lección. Sí, sin duda de mala calidad, porque parece más una imposición cultural, ¿no? Era una imposición. Como una especie de a la fuerza, que obviamente pues carece de todo sentido estético, ¿no? Claro. Que podría tener por ejemplo, el teatro griego. Sí, pero claro que el indígena que estaba oyendo todo ese mensaje sí conocía el teatro, sabía que todo lo que estaba ocurriendo en el escenario era falso.
¿no? Que era invención de un creador. Entonces obviamente no los tomaba en serio. El teatro no les sirvió a los españoles para convertir a otra fe a nuestros indígenas. Claro, vino después el famoso milagro de la Virgen de Guadalupe, que es otra farsa, ¿no? Claro, diferente, y que sí dio resultado. Sí, y que sí dio resultado. Y que a lo mejor sí tiene mucho que ver con el teatro. No, totalmente. También, por ejemplo, recuerdo mucho la adaptación de las pastorelas, ¿no? Sí, como una especie de escenificación, ¿no? Sí, sobre la religión. Sí, sí. Y eso me parece muy importante. No recuerdo el autor más, la verdad, pero dentro de los orígenes se mencionaba, por ejemplo, el griego como, digamos, una especie de el teatro como adoración, ¿no? Como una especie de herramienta religiosa. Ajá. Y los romanos, a partir de los romanos, lo transforman ya como una herramienta de penetración cultural, ya más encauzada al entretenimiento, ¿no? Claro. Eso me parece. Por eso de ahí la frase célebre en Roma, ¿no? De al pueblo, pan y circo. Sí, claro. Pero déjame regresar a la pregunta que hacías hace rato sobre Grecia. Sí. ¿Solo en Grecia o en otras culturas hubo teatro, a culturas antiguas? Pero la respuesta es clarísima, en todas. En la primera que te acuerdas que nombramos aquí en otro programa, Ur, ahí en Mesopotamia, claro. En lo que hoy es Irak, ¿no? Ahí ya había teatro, había representación, a lo mejor con ciertas características que lo diferenciarían de otras culturas. Todas las culturas antiguas, americanas o africanas o europeas o asiáticas, llegaron al teatro por sí mismas. No se puede decir que el teatro griego lo copiaron de China o de Egipto. No, cada quien tuvo su propia forma de teatro. Pero ¿por qué remitirnos siempre a los griegos? Porque son los únicos en las culturas antiguas que dejaron testimonio del cómo nació su teatro. Y este fue nada menos un personaje que tú conoces muy bien, Aristóteles. Mira. En un libro magnífico que se llama Poética, la famosa Poética de Aristóteles, donde habla de poesía, pero también habla de teatro. ¿No? De la tragedia, porque solo hubo dos géneros, él nos lo dice, hubo dos subgéneros del teatro en Grecia, no hubo más, la tragedia y la comedia. Uno trágico, serio, triste, ¿no? Y el otro cómico, gracioso. Sí, pero ahorita vemos ejemplos, de hecho, porque hay ejemplos maravillosos en Grecia, ¿eh? Sí, lo debe ser. Entonces, con esto que menciona, maestro, ¿el teatro puede ser considerado una forma de poesía viva? Sí, cómo no. Sí. Es literatura y la literatura en sí es un arte, ¿no? Claro, ya dije que hay subgéneros. La poesía es un género aparte. Entonces, decir que el teatro puede tener poesía, sí puede tener. Bertolt Brecht, por ejemplo, pues tiene mucha poesía dentro de su teatro. Pero eso no quiere decir que sea poesía. Es teatro utilizando como herramienta, como recurso a la poesía. Como lo hace la narrativa también, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, déjame decirte cómo cuenta o qué cuenta Aristóteles sobre el origen del teatro griego. Que cuesta un poco de trabajo creer que así nació el teatro, ¿no? Pero él lo cuenta y bueno, habrá que creerle. ¿Sí? Dice que todo parte de una danza individual, o sea, un solo bailarín que portaba sobre su cabeza la cabeza, dicen, de un macho cabrío, o sea, un cabrón. ¿No? Pero es un macho cabrío. Le cortaban la cabeza al animal y se la amarraban a él como podían. Y él salía de acuerdo a lo que iba a representar. No iba a representar nada, realmente era danza. O sea, había músicos tocando algo y él bailaba, solo, no cantaba. Así durante mucho tiempo. Él dice que a partir de ahí nació el teatro. ¿Por qué? Porque pasado el tiempo a alguien se le ocurrió que ¿por qué uno solo? Pueden ser varios los que bailen. Entonces ya suben a otros, igual no cantan ni nada, pero bailan. Y después, pasado el tiempo, también se les ocurrirá que ¿por qué no cantan? Sea ellos o los que están tocando la música, pero que haya canto. Y empiezan a cantar. Después, ya que tienen la letra, los textos de la canción, se les ocurre que pueden dialogar. Tal vez cantando o parar la música y que dialoguen. Y el diálogo es la base del teatro. Es la forma expresiva natural del teatro. El diálogo. Sí, claro. El diálogo. Claro, usa monólogo, ¿no? Y usa otras cosas. Pero el diálogo es la base. Y una vez que llegan al diálogo, a dialogar, a alguien más se le ocurrirá pasado el tiempo que sí, que está bien que dialoguen, pero que debe de haber un argumento. No sobre cualquier cosa, no a lo tonto. No que pregunte algo y nadie le conteste. No. Que haya correspondencia. Entonces ya inventan un argumento. Ahí está ya el teatro. Ya con eso a alguien se le ocurrirá quitar incluso la música, que no la quitaron ellos. Siempre pasó a ser lo que llaman el coro griego.
Ah, sí. Que es básico, sí, el coro griego. Así nació el teatro en Grecia. Ah, qué maravilla, maestro. Y por ejemplo, ahorita mencionamos, por ejemplo, una característica, el diálogo. En el caso, por ejemplo, de la temporalidad y del lugar, ¿hay algunas reglas escritas para el teatro? Que todo se desenvuelva en un solo día, etcétera, etcétera. Ah, sí. De hecho, esto, pues los griegos mismos ya lo daban, las 3 unidades que le llamaron. Okay. La unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción. Las nombra Aristóteles también. ¿En el mismo libro? En el mismo libro de la Poética. Wow. Sí, la unidad de espacio, pues que ocurra todo lo que va a ocurrir dentro de la obra en un solo espacio, en un solo lugar. Okay. La sala de una casa, por decir algo, ¿no? Todo. Otra, la unidad de tiempo, que no cubra más allá de 24 horas. No puede irse a varios días. Claro, el teatro moderno lo hace, sí. pero ellos. Y otra, unidad de acción, que solo trate un solo asunto. Igual que el cuento ahora, ¿no? Un solo asunto, que resuelva un asunto, que no deje dudas. Sí, claro. Sí. Me quedé pensando sobre el tema del inicio del teatro. Me recuerda al de la danza, al sátiro. Ah, ya. Pensé que iba a ser la danza del venado aquí en México. Que también le cortan la cabeza al venado y se la colocan en la cabeza al bailarín, ¿no? También. Aunque tendrá otra connotación. Sí, indudablemente. Porque me recuerda tal vez al sátiro y con ello como a la figura de lo dionisiaco. Exacto. ¿No? Y qué bueno que lo nombras, porque dice Aristóteles que ese festival donde nace el teatro estaba dedicado a Dionisios, el dios del vino. el dios del vino y del caos y de la agricultura, dicen también por de ahí, la agricultura, ¿no? Sí. Pero que es como... Bueno, no puedo decir que es el lado malo, pero, por ejemplo, Nietzsche hacía esa diferenciación entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Ajá, lo dionisiaco. Y qué curioso que pues, las representaciones se hayan dado del lado de lo dionisiaco, ¿no? Sí, de las pasiones, digamos, ¿no? Otras culturas lo relacionan con la danza y nunca pasaron de ahí. Pero Dionisios es un personaje célebre en el mundo. Todo el mundo produce uvas, ¿no? Sí. Y de las uvas desprenden el vino. Todos llegaron al vino. Sí, claro. O a la cerveza, alguna forma de vino, por decirlo. Totalmente, maestro. Sí. De esa época, maestro, ¿cuál podría ser la obra más importante? Eso. Bueno, tendríamos que diferenciar 2 obras. Bueno, nombrar 2 obras. Okay. ¿Por qué? Porque ya dijimos que había 2 subgéneros, la tragedia y la comedia. Como la obra más representativa de la tragedia griega antigua, Edipo Rey. Okay. Hay otras, ¿no? Que son también muy importantes, lo que tú quieras. Pero esa era no solo importante para los que hacían teatro, sino para los que... para el público en general. Les gustaba, era un público, el griego, que disfrutaba demasiado. Tanto que a veces se dieron casos de que apedreaban al malo de la obra, ¿no? O al revés, interrumpían la obra y cargaban en hombros al protagonista. Pues qué buenas actuaciones han de verdad, ¿no? Sí, se metían mucho, no había televisión. No había otras formas. Entonces, el Edipo Rey, que sería muy bueno que contáramos un fragmentito para que vean, porque yo les decía cuando hablé alguna vez a mis alumnos de esto, les decía yo, y es una obra que desde el primer momento te atrapa. Miren, les voy a contar un pedacito, les decía yo, y si quieren que les siga contando, me lo dicen, y si no, también me lo dicen. Y entraba yo. El rey Layo, el rey de la ciudad de Tebas, visita el horóscopo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Donde les predecían el futuro. El oráculo. El oráculo, sí. Cierto. Visita el oráculo de Delfos, porque su esposa, la reina Clitemnestra, está embarazada. Entonces, él quiere saber si van a ser un niño o una niña de ese embarazo. Y va al oráculo. Y el oráculo contesta diciéndole que va a ser niño. Y que cuando ese niño crezca, va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y como ellos creían que lo que dijera el oráculo se cumplía como un destino, hicieran lo que hicieran, excepto si se moría el personaje o lo mataban, entonces ya no se cumplía. Cuando él vuelve y le notifica a la reina lo que acaba de decir, llorando y como sea, acuerdan que cuando nazca ese niño lo matarán para evitar el destino. ¿Quieren que les siga contando o no? Tendríamos que decirle ahora a nuestro público, ¿no? Sí. Y como comedia,
la comedia más famosa también de esa época. Realmente hay 3 trágicos famosos que pues indican una evolución del teatro, que son, como dije, Esquilo, y a partir de él su discípulo Sófocles, el autor de Edipo Rey, y a partir de él Eurípides, que es discípulo de Sófocles. Después ya no conocemos más. Hay nombres, pero ya no se conservan las obras. De ellos conservamos, por ejemplo, de alguno 11 obras, 17 obras, ¿no? De Eurípides se conservan, creo que 34, o sea, muchas. Pero se sabe que escribieron, por ejemplo, el caso de Sófocles, escribió más de 100, pero se conservan 7. Es terrible la pérdida, ¿no? ¿Cómo se habrán perdido esas mesas? Pues en las guerras, los incendios, las quemazones, los naufragios. Totalmente. Y el incendio de la biblioteca de Alejandría, tal vez. Tal vez. Allá no sé si estarían estas obras, pero si estaba algún ejemplar. Sí. Y en el caso de la comedia, es de Aristófanes. El autor es así, pero es el único comediante de quien conservamos noticia. Todos, hay nombres, como ya dije, hay fragmentitos de obras, hay títulos de obras, pero nada de la obra. Pero de él sí, conservamos, me parece que 11 comedias. 11 comedias. Entre ellas la más importante, que se llama Lisístrata, que es una obra pacifista. Hoy día que la maldita guerra está presente, como siempre, tendríamos que evocarla. Y igual le dije a los niños, les voy a contar un fragmentito, si quieren que sigan me dicen, y si no, pues ya, ahí la dejamos. Porque son muy buenas. Una obra que de entrada ya te atrapó y no quieres salir, es buena. No, claro. Sí, algo que te aburre y ya quieres botarlo. No. En esta... No, dígame. En esta obra, lo que trata, no sé si tenemos... Es cierto. Vamos rápido. Vamos a un corte y regresamos. Rápidamente un corte, regresa. No caigas. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Este domingo en la Hora Nacional celebramos con las campeonas Rarámuri en básquetbol en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Estará con nosotros Rommel Pacheco, director de la CONADE. Platicaremos con el medallista olímpico Osmar Olvera. Les contamos sobre el programa Rutas de la Salud. Y les diremos cómo se puede prevenir el cáncer de pulmón. Leos y Chan los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Buenos días. Hola. ¿Qué haces tan temprano? Entierro mi televisión. Muy bien. ¿Y usted? Fotografío al mundo. Muy bien. A ver, ¿quién termina primero? Y luego llega una señora. Niñito, pst, niñito. Dígame, señora. Señorita, ¿qué haces? Se me perdió una canica y la busco. Uy, con ese agujero vas a llegar al centro de la tierra. Dime la verdad, no seas mentiroso, te pueden salir pelos en la lengua. ¿Qué quiere que le diga? Pues que te gusta hacer pastelitos de lodo. No soy niña. También hay pasteleros, panaderos, cocineros. ¿No sabías? Dime por qué cavas esa fosa. Voy a enterrar mi televisión. ¿Eres tonto? Si está muy bonita. Tiene adentro un nido de ratones. Escuche, chillan. ¿Y son chiquitos? Sí. Pero de todas maneras, una televisión no hace daño. ¿Acaso te ha dado toques, te ha herido alguna de las balas de las películas de guerra? Yo sé mi cuento y no me va a convencer. No, si yo solo tenía curiosidad. Mira, una lombriz rojísima como una amapola, cochinillas que se hacen bolita, una raíz semejante a una cabellera blanca. Eso es un tubo de drenaje, cuidado y lo rompas. Ídolos y utensilios prehispánicos. Cállese, no me deja trabajar. El tesoro de Cuauhtémoc.
un gran hueso que un perro escondió, hormigas, petróleo, lava de un volcán, un zapato viejo, una carta de amor, un pedazo de plato, un espejito. ¡Qué horror! Una calavera, un esqueleto, una olla con oro, un antípoda, miles de ciempiés. ¿Qué no tiene que hacer? Me aturde. Voy a tirar este gatito. Mi marido no lo quiere en casa. Ah, no es la señora, ¿verdad? Que habla ahí está mal. Dice ella, voy a tirar este gatito. Mi marido no lo quiere en casa. ¿No que era señorita? Digo, mi tía, que es una ogra, me ordenó que lo echara a los coyotes, pero yo no tengo corazón para hacerlo. Se lo tuve que arrancar de las manos, pues ya le iba a dar veneno. Debo tirarlo lejos para que no regrese, tal vez bajo las ruedas del tranvía, no sé. No sea mala. Si tú quieres, con cuidado lo puedes sepultar. Te lo cambio por tu televisión. Mi tía se pondría feliz con las telenovelas. A la que voy a enterrar con cuidado es a usted, junto a la televisión para que no se aburra. No, por favor, toma el gato y haz con él lo que quieras. Agárramelo, no se vaya a escapar. Se fue. Usted tiene la culpa, lo espantó. Bruja. Lo traía ahogado en su cochino chal. Te di liebre por gato. El mundo vuela. ¿Qué? Ah, no, ya ese es el fotógrafo que regresa. Si el mundo vuela. ¿Qué? No, nada. La señora dice, de la tierra salen las voces de los muertos, las semillas, los pies de la gente, la peineta y el lavamanos que perdí hace años, mi escoba. A barrer la basura de los aires, la basura del humo, la basura de los caminos, coches, fábricas, a la gruñona de mi tía. Nada ganarás, niño, con enterrar tu televisión. Por la noche te va a jalar los pies y vas a tener pesadillas. Niño, escóndete, hay moros en la costa. Eso lo dice el fotógrafo. Niño, escóndete, hay moros en la costa. No le escuché bien, hable más fuerte. Ya es demasiado tarde. Llega un policía. Dice el policía, ¿no mataría a alguien? Y dice un radiotécnico, no, solo se robó una televisión. ¿Estás seguro de que es un escuincle? Sí, como de 9 o 10 años. Pues se lo llegó su hora. No dispare, puede darle a la tele. Niño, estás rodeado, más vale que te entregues. Dice el fotógrafo. Ajá. Ahí no hay ningún niño. Y el radiotécnico, ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo veo todo lo que pasa y lo retrato. Miren, ¿no será ese el niño que busca? Señala un lugar donde no hay nadie. Y el radiotécnico dice, gracias, mano. Niño, detente, devuelve lo que te robaste. Y dice el policía, córrale, carajo, que se nos escapa. Y dice José, gracias. El fotógrafo dice, apúrate, pueden regresar. Entran el papá y la mamá de José. Pero bueno, lo dejamos para qué otro. Maravilla. Qué maravilla y qué difícil es escenificar, actuar. Sí, actuar. Darle el tono de voz. Es maravilloso. Y imagínate si es difícil representarlo, por decir, crearlo es más. Sí. Hay que pensar en todos. Hay que pensar, hay que dejar volar la imaginación. Sin duda. Estamos de regreso en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Antes de continuar, les recordamos los teléfonos en cabina 55 22 28 01 33. Y en esta emisión estamos hablando del teatro, de ese arte escénico maravilloso que hoy resiste, que sigue resistiendo, y estoy seguro que resistirá, maestro. Y pues bueno, lo que acabamos de leer es una escena del escritor Tomás Espinosa, de un libro que se llama Santísima la Nauyaca y otras obras. Teatro contemporáneo, edición editado por Poetas en Construcción, maestro. Y pues bueno, nos habíamos quedado en ¿cuáles eran las obras más estábamos hablando de la comedia más importante. Exacto. Ya dijimos que la tragedia es Edipo Rey, y la comedia es Lisístrata, que es nombre de una mujer griega. Y trata de esto, mira. Cuando se abre el telón, todas las mujeres de una isla están reunidas en la plaza principal enojadas, porque hay guerra. Entonces hay guerra en otra isla vecina.
Entonces los hombres de esta isla se van para allá y pasan allá un año o hasta más y luego vienen como de vacaciones, ¿no? Están un rato acá, un mes con sus mujeres y se vuelven a ir y otro año y ellas dicen, ya estuvo suave, ¿no? Ya estamos cansadas de eso. Porque el problema para ellas no es no tener marido durante un año, sino que vienen, pero además vienen deseosos de mujer. Entonces, normalmente cuando se vuelven a ir después de un mes, las dejan embarazadas. Entonces, cuando ellos están allá el año que se quedan por ahí, el hijo nace. Entonces, cuando regresan ya nació, ya están listas para otro hijo. Entonces, hacen otro y se vuelven a ir. Y así, durante años, porque esa guerra ya lleva 20 años. Entonces, imagínate cuántos hijos así sin padre. No. Entonces, están reunidas, están enojadas, pero porque se proponen darle solución a eso. Y entonces, emiten varias propuestas. Finalmente, la que predomina será la siguiente. Ahora que ellos regresen, porque ya está cercano el momento en que van a regresar, nos vamos a negar todas a tener relación sexual con ellos. Y lo van a jurar por Zeus, que sabes que era el dios más importante de los antiguos griegos. Claro. Entonces van a jurar por Zeus que si no cumplen las va a castigar. Entonces, nada de sexo. Hasta que prometan quedarse definitivamente, ya no irse a pelear. Y obviamente, cuando llegan los maridos, se niegan. Y ahí les decía a ellos, ¿quieren que continúe o no? Sí, y no vamos a contarles precisamente cómo acaba. Que vayan. Esa obra, ya dije, es de Aristófanes, el único comediante que se conserva obra, ¿no?, completa de la Grecia antigua. Que es muy bella la obra porque se entiende que el humor de los griegos antiguos pues no era el mismo que hoy de los mexicanos, ¿no? Actual. Y sin embargo, esa obra se representa aquí y es exitosa todavía, ¿no? Después de miles de años. ¡Qué barbaridad! Sí, sin duda tendrá muchos temas, escenas, muchas cosas en común que en común para todos los seres humanos que pues nos hace pues de alguna manera reír, ¿no? Claro. Identificar, relacionar y pues bueno, seguramente por eso pues también es un éxito aquí. Es un éxito. Al final de la obra, después de 1000 peripecias, el mensaje obvio es que la paz se impone sobre la guerra. Claro, condenar la guerra. Condenar la guerra. Perfecto, maestro. Antes de pasar a mi siguiente pregunta, ¿por qué sumergirnos, releer a los clásicos del teatro griego? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué ir a los títulos clásicos? Sí, hubo una corriente, ha habido varias, ¿no? El Renacimiento, por ejemplo, del siglo XVI en Europa, los artistas, pues, los humanistas, leían mucho a los griegos y a los romanos antiguos, las culturas clásicas. Durante el siglo XVIII, el neoclasicismo, y de ahí se desprende el liberalismo, ¿no? Pues el liberalismo. Esos pensadores, filósofos y escritores del siglo XVIII se hacen llamar neoclásicos, nuevamente clásicos, ¿no? Pero se hacen llamar así porque acuden a la literatura y a la cultura griega y romana antiguas. ¿Por qué hacían eso? ¿Para qué? Bueno, ¿qué tan actuales resultan? Esa era la pregunta. Exacto. Por lo visto la respuesta fue para ellos y es para nosotros que siguen siendo actuales. Es universal. Es universal y universal implica espacio, pero también tiempo. Ah, qué maravilla. ¿No? Entonces, no podemos prescindir de ellos. ¿Quieres ser dramaturgo? Tienes que leerlos. ¿Quieres ser poeta? Pues hay que leerlos. Y así. Por ejemplo, Homero, ¿no? Homero con sus 2 poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Si eres poeta y no lo has leído, como que habla mal de ti eso. ¿No? Es como no leer a Sor Juana estando aquí en México. Y no solo en México. Por cierto, el teatro que nace, pues, bueno, te digo, de Grecia sabemos cómo fue el proceso. De otras culturas no sabemos, pero sí sabemos que lo hicieron, que tuvieron teatro. En España, por ejemplo, el teatro nace con unas pequeñísimas obras cómicas llamadas pasos. Los pasos. Era teatro callejero. Teatro callejero. O sea, el que se dedicaba a escribir pasos, porque sí nació siendo escrito, normalmente formaba una compañía pequeña de actores y representaban en la calle, en la esquina, en el mercado, donde podían, y pedían obviamente colaboración. ¿No? Y los pasos, ya dije, eran obritas pequeñas, graciosas, siempre graciosas porque ese era el propósito, para atrapar a la gente, ¿no? Generarle un momento de agrado y que soltara
dinero o en especie. Por ejemplo, el más famoso de esos pasitos lo escribió el más famoso de los escritores de ese momento, siglo XVI, que era Lope de Rueda. No confundir con Lope de Vega. Lope de Vega es del siglo XVII. No, Lope de Rueda. Y el pasito más famoso que se le hizo fue el de las aceitunas, el paso de las aceitunas, donde un hombre, una mujer del matrimonio siembra una planta, una aceituna, un huesito de aceituna, y le comenta al esposo que está en la sala leyendo algo, le dice, acabo de sembrar un huesito de aceituna que nos comimos en la mañana, pronto va a crecer una matita y unas aceitunas grandísimas, no, las voy a vender en el mercado como a 50 centavos cada una. Él nomás le dice, las aceitunas no son tan grandes, ni que 50 centavos. Las más grandes cuestan 25 y ya. No, te estoy diciendo que esas eran muy grandes. 50. Y así. Y empiezan a discutir, eres una ratera. Como que 50, estás loca. Y eres un idiota. En fin. Y al poco rato entra el hijo de la pareja, que es un niño de primaria. Entonces ya le dice la señora, a ver, joven, acá. ¿A cómo darías unas aceitunas así de grandes en el mercado? Y ya el niño, pues no sabe, obviamente. No sé. O sea, ¿cómo? Así grandes. ¿Verdad que a 50? Y el niño, sí, a 50. Ya es para salir del problema. Sí. Pero el papá le da un coscorrón. ¡Ay! El ratero igual que su madre. Si no son tan grandes, están más chiquitas. Yo digo que a 25. ¿Tú cómo ves? No, pues 25 está bien. No, pero la mamá le da un pellizcón. Y así lo traen hasta que un vecino pasa, oye al niño llorar y se asoma por la ventana y ve que uno al pellizque, que el coscorrón y que habrá hecho el niño entre los dos, le están pegando, ¿no? Entonces ya toca, pero no le abren, entonces ya se mete. Y dice, perdón vecinos que me meto, pero me llama la atención que entre los dos le están pegando a mí. Pues ¿qué hizo? Entonces la señora dice, a ver vecino, venga para acá. ¿Cómo? y vuelven. Y ya el vecino, no, ese ya es más maduro, ya es hombre. Le dice, no, pues no sé, la verdad. No sé, pero si me permiten, deme usted la aceituna, voy al mercado, pregunto y le traigo la información. ¿Qué? Que me dé usted la aceituna para que yo pregunte. ¿Cómo se la voy a entregar si acabo de sembrarla en el jardín? No hay ni... No, entonces ¿por qué le están pegando? Espérense a que nazca y entonces ya le pegan al pobre muchacho. Ya termina, son los pasos. Así nace el teatro en España. Digamos, de una manera como un teatro itinerante. Sí, itinerante. A diferencia, por ejemplo, del griego que se junta. Digo que también seguramente había teatro itinerante, sí, pero era más de ir al recinto, ¿no? Allá sí, se genera el teatro. El lugar llamado teatro. Sí. En México, ya dijimos, el teatro nace antes de la llegada de los españoles. Y ya cuando llegan ellos, continúa, pero a través de los sacerdotes. Hoy día conservamos solo 2 obras de teatro indígenas, creadas por los... Bueno, escritas, porque en el caso, una de ellas, la de aquí de México, la escribieron los mayas. Que tú sabes que de las culturas antiguas de México, la maya fue la única que aprendió un sistema de escritura. Que creó un sistema. Por eso hoy consideramos libros como el Popol Vuh o el Chilambalam. Esa que te digo, se llama, su obra de teatro se llama el Rabinal Achí. El Rabinal. Porque era de un grupo llamado así, Rabinal. En esa obra de teatro pelean. Dicen, la traducción dice el caballero de Quiché y el caballero de Rabinal, que obvio no eran caballeros, no tenían caballos, ¿no? Pero eran guerreros. Entonces se enfrentan, luchan, pero obviamente la lucha implica hablar. Están diciendo cosas hasta que finalmente el caballero de Rabinal vence al caballero de Quiché, ¿no? Esa es una obra muy sencilla, pero es indígena. Y la otra que se conserva es, ¿cómo se llama esta obra? Es inca, es de los incas, pues, de los quechuas. ¿No? Y se llama se me olvidó el nombre. No recuerdo el nombre, pero ahorita lo buscamos, maestro. Bueno, algo vendrá, no te preocupes. Vaya, pero forma parte también de teatro indígena. Sí, es el Rabinal Achí, la de los mayas y la de los incas. ¿Cómo se llamaba, caray? Bueno, seguramente nos acordaremos. Sí debe de, maestro, de llegar el Ollantay. El Ollantay. Ollantay, sí, así se llama esta obra de los quechuas. Ok.
Sí, mucho más extensa que la de los mayas, mucho más lograda. Se cree, de hecho, que algún escritor español le metió mano y la retocó. La modificó. La cambió, sí. Pero bueno, conserva mucho de las conductas, ¿no? De las formas de expresión indígenas y de los problemas que padecían. Claro, hablando de teatro itinerante, te tengo un dato curioso, nada más. Sí. Durante precisamente el nacimiento del teatro en Grecia, surgió Thespis, considerado el primer actor de la historia. Se le atribuye la renovación de las máscaras teatrales. Eso. Y aquí viene el dato precisamente relacionado. Dice, tras una fulgurante carrera dramática en las grandes dionisíacas atenienses, fue desterrado por Solón y obligado a recorrer los caminos con un carro, según relata la leyenda, por lo cual se le considera también el primer dramaturgo itinerante o que fue de gira. Thespis. Y fíjate lo que dice ahí, las máscaras. Ah, sí. O sea, las usaban, salían enmascarados. De hecho, la mujer no actuaba. No había mujeres, actrices. Eran hombres. Si había papel de mujer, lo hacía un hombre disfrazado de mujer. Con máscara de mujer. Sí, claro. Sí. Eran costumbres de ellos, ¿no? El machismo terrible allá en Grecia también. Sí, sin duda. Por cierto, antes de irnos a corte, nos iba a mencionar cuáles eran las características. La estructura. La estructura. Sí, del teatro, ¿no? Bueno, digamos, de lo más amplio a lo más pequeño. El acto. Toda obra teatral se divide en actos. ¿En actos cuántos? Bueno, pues no hay una regla que diga tienes que ser 3 actos. Muchas son de 3 actos. Por ejemplo, el Don Juan Tenorio, famoso de José Zorrilla, son 3 actos. No, son 5 actos ahí. ¿Qué tal? Bien. Pero otros pueden ser de 5. La más larga del mundo, fíjate, la más extensa, tiene 21 actos. Y es La Celestina, famosa, de Fernando de Rojas. La Celestina, que dicen que si se representa completa, que nunca se representa completa, se sacan fragmentos, ¿no? Pero si se representara completa La Celestina, duraría 14 horas de representación. Terrible. Y es una obra bellísima, me gusta mucho porque Shakespeare se basó en ella para hacer Romeo y Julieta. Es el antecedente inmediato, sí, de Romeo y Julieta. Muy bella obra. Que no se llamaba La Celestina, después le cambian el nombre, pero se llamaba Tragicomedia de Calixto y Melibea. Ahí son Calixto y Melibea y no Romeo y Julieta. Pues ya Shakespeare cambia los nombres, ¿no? Claro. Muy, muy interesante, ¿no? Suena mejor La Celestina, ¿no? La Celestina, y mucho más extensa. Sí, muy interesante. Claro. Perfecto, maestro. Entonces es el acto, normalmente, o el estándar son 3 actos. Sí, el estándar, digamos, sí. ¿De ahí? Puede ser de 1. Por ejemplo, esta que estamos leyendo, la televisión en radio, es de un solo acto. Y claro, los actos se subdividen en cuadros. Y los cuadros se subdividen en escenas. ¿Y qué marca esta subdivisión? En realidad, los tiempos y los espacios. Por ejemplo, en el Don Juan Tenorio mata a don Gonzalo de Ulloa y a don Luis Mejía y huye, se va a Italia y pasarán 5 años para que regrese. ¿Cómo lo manejó ahí el autor, don José Zorrilla? Bueno, pues obviamente cerró el acto donde él mata a los dos y lamenta haberlo hecho porque eso lo obliga a alejarse de doña Inés, la mujer que ama, y cierra, hasta ahí. Y cuando abre el siguiente acto, ya está regresando. Ya pasaron 5 años que estuvo allá ausente. Entonces el espacio y el tiempo marcan la diferencia de actos. Claro. Y en el caso del cuadro, que sería la estructura que sigue, también marca diferencia de espacio. No tanto de tiempo, pero sí de espacio. Pero espacios pequeños. Por ejemplo, al abrirse el telón, los personajes están en la sala. Bueno, ahora recuerdo una obra que maneja muy bien esto, que es la de Te juro, Juana, que tengo ganas, de Emilio Carballo, que es una comedia extraordinaria, comiquísima, muy bella, ¿no? Ahí, por ejemplo, a ver, recuerdo cómo empieza esa obra. Está comiendo en la cocina Stanford. Es un estudiante al que no lo dejan ir de vacaciones. Por una, porque no tiene familia que responda por él, y por otra, porque se porta mal y no merece ese regalo. Entonces, la escuela está vacía porque es un internado. Y él está solito en la cocina comiendo. Con la criada Serafina, que lo consiente mucho, porque lo quiere mucho. Están en la cocina.
Y en la siguiente, el siguiente cuadro ya no estarán en la cocina, sino que ya pasaron a la sala de la casa. Entonces, cuando tú estructuras tu obra, le pones ahí cuadro 2. Y ya es la sala indicas la sala de la casa o de la escuela o cualquier lugar donde estés ahora, pero pequeño. No que te fuiste de España a Italia. No, dentro del mismo espacio, sí. Eso. Entonces ahí los cuadros indican eso. Y hay que indicarlos, cuadro 1, cuadro 2, etc. Igual, acto primero, acto segundo. Y los cuadros se subdividen en escenas. Primera escena, igual, segunda escena, etc. ¿Y qué marca las escenas? La salida y entrada de los personajes. Sí, por ejemplo, al abrir el telón hay 3 personajes dialogando, es primera escena. Es una escena. Pero si uno de ellos sale, entonces ya tienes que decir ahí que estás en la escena segunda. Y si después regresa acompañado de otro, escena tercera. Y así, eso indican las escenas, salida y entrada de los personajes. Lo que hablan los personajes, lo que dicen los diálogos, pues, se llaman parlamentos. Hablar, ¿no? De hablar. Los parlamentos. Y todas esas indicaciones que aquí no estamos leyendo en esta obra que dice, lleva una televisión en el hombro, camina lentamente, qué sé yo. Eso que no se habla, que no lo dicen los personajes, se llaman acotaciones. Y van siempre entre paréntesis y en cursivas. ¿Sí? Incluso al abrir toda obra lleva al inicio una acotación general que dice dónde están. Creo que no le puso nada, Tomás. No, para ahí está la obra. Pero dice dónde están, cómo visten, ¿no? Qué circunstancias están viviendo. Claro. Sí, ubicar al lector o al espectador. Ahí está. Sería esta, por ejemplo. José, niño de 10 años, camina por la calle, carga una televisión, transeúntes se cruzan con él, algunos lo miran y comentan en voz baja. Para otros pasa inadvertido, son las 8 de la mañana, sol. Hay sol. Así la acotación bien. Sí, la acotación muy sintética, muy pequeña, ¿no? Y esa es la acotación general, que puede repetirse después. Si importa destacar algo, la puedes repetir cuantas veces sea necesario. Pero ya que van hablando ellos, es frecuente que haya acotaciones, ¿no? Por ejemplo, va a hablar Juan y antes de que diga cualquier cosa, abres tu paréntesis y en cursivas pones furioso, ¿no? Y habla, maldita sea, no puedo hacer. Y ya luego le va a contestar Pedro, con una tranquilidad desesperante. Y ya habla, le contesta. Y así se llaman acotaciones. Wow. Sí. Pues sin duda, para quien quiera escribir una obra teatral, tiene que conocer mucho de técnica, ¿no? Sí, técnicas, sí. No solamente en la parte visual, ¿no? Tener como conocer el tema de materiales, tema de vestuario, sino también a la hora de escribir, cómo hacer una acotación, cuándo hacerlo en cursiva, cuándo entre guiones largos. Sí, exacto. Y en el teatro pone siempre el nombre del personaje que va a hablar. Exacto. En tanto que en la narrativa, por ejemplo, no. Se pone un guión y habla el personaje, pero obviamente lo que vas leyendo del cuento o de la novela te indica qué personaje habló. Aquí no, aquí le dices qué personaje está hablando. No, totalmente. Sí. Muy bien. En Ciudad Nezahualcóyotl, ya para cerrar propiamente, en Ciudad Nezahualcóyotl, el teatro, quién sabe cuándo nació. Pero aquí estamos ante uno de los primeros, que es Tomás Espinosa. Si no es que el primero, porque Tomás, dice ahí cuándo nació, en el 47. En el 47. Sí, en el 47 en esa todavía está apenas empezando a llegar gente. Están desecando esta parte del bordo de Suchaca para acá. Entonces, no hay una ciudad, ni hay una colonia, ni hay un barrio, no hay nada todavía. Algunas casas acá, otra allá, ¿no? Que se pierden en las lagunas cuando llueve. Sí. O que en las polvaredas se lleva al techo, cosas así. Pero una que otra todavía. Entonces, él nació ahí y viene a Neza y aquí llega muy tempranamente. De tal modo que él cuando trabajaba no hacía aquí, no representaba aquí sus obras, ni daba talleres, ni nada. No había gente. Se iba al DF. Sí, digo que era gran amigo de Emiliano Pérez Cruz. Y Emiliano igual siempre ha tenido su grupo de escritores allá, de su generación de estudiantes de literatura. Entonces él era parte de esa generación también. Claro. Pues allá. Pero yo creo que él fue el iniciador del teatro. Y además del buen teatro. Porque llegó a un buen nivel. Pero hay otros, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, Armando Flores, ¿no? ¿En qué año sería? En los 80s, cuando funda el Quetzalpili.
que es una casa que le llaman, un foro, pues, no es porque donde el patio sea acondicionado para que sea un foro. Ahí hacían representaciones teatrales, casi siempre obras del maestro Armando Flores, que yo le digo, es mi amigo, gran amigo, saludos Armando Flores, pero yo le digo siempre que él es el Molière de Nesa, que Molière, si te acuerdas, es el gran cómico, autor cómico de Francia del siglo XVIII. Bueno, pues se le da también de una manera muy natural la comicidad. Pero también tiene el propósito de denunciar injusticias, ¿no? De denunciar, pero lo hace cómicamente. Sí, claro. Cómicamente. Muy bien. Entonces, fíjate, ya estamos hablando de otro, Armando Flores o Tomás Espinosa. En 1997, Poetas en Construcción publicó un libro que se llama Gestación en un solo acto, 3 dramaturgos nesenses. Eran momentos en que ya había dramaturgos, pero no había libros. Nadie los conocía. Se iban igual al DF a buscar dónde, ¿no? Sí. Y aquí dijimos, vamos a empezar a impulsar esto. Y entonces sacamos ese libro, los 3 dramaturgos que ahí aparecen, Tomás Espinosa, con esta de la televisión y las santísimas, la Nauyaca, y aparece Filadelfo Sandoval, no me acuerdo, Los Manchados es una de sus obras y la otra no me acuerdo, y Eduardo Villegas. Los 7 Magníficos, se llama su obra. Esa pues podría ser la primera publicación de teatro que hubo en Nesa, ¿no? En esa. Obviamente le hicimos presentaciones, en fin, pero se agotó muy rápido, 1000 ejemplares y... ¡Wow! Nada más. Sí, pero ya empiezan ahí los dramaturgos a moverse. Porque ya lo habíamos visto con los poetas en el 91, que haciendo la antología esta de Poetas en Construcción, Poesía de Ciudad Nezahualcóyotl, la respuesta en general de la comunidad, digamos, que todavía no se promovía, fue promoverse. Empezaron a aparecer escritores por aquí, por allá, algunos integrándose al grupo de Poetas en Construcción, pero no todos. Otros hacían su vida, su lucha solos, ¿no? Y está bien, pero destapamos la válvula, digamos, para que empezara esta efervescencia. Claro. Con el teatro fue igual. Recuerdo, no me acuerdo qué año, pero apareció un libro también de teatro de Nesa con 7 autores. Wow. Entre ellos recuerdo que estaba el Carlitos Anaya, que es ahora director de la UAM de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl. No, felicidades. En fin, pero vamos, los dramaturgos nesenses están activos, están vivos, se están moviendo, y a veces con grandes obras, con buena literatura, ¿no? Sí, claro. Sí. Muy bien, pues como habíamos dicho al inicio, pues el teatro resiste y en Nesa no es la excepción, por supuesto. No, hay un buen nicho y una buena camada de dramaturgos y pues nada, les mandamos un gran saludo y esperemos, pues, como dirían en el teatro, rómpete una pierna, ¿no? Sí. Para desear muy buena suerte. Maestro, pues llegamos al final de En su Tinta Radio. Este tema da para muchísimo más. Nos quedamos con los... no leímos realmente nada. No, y aparte con el tema de los griegos es un tema muy extenso. Pues sí. Ir ya, por ejemplo, a los dramaturgos del siglo de oro o abordar el teatro... Pero no hablamos nada de eso. Abordar el teatro latinoamericano ya de mitad del siglo XX. Sí. Ojalá pues podamos abordarlo en próximas emisiones. Sí, nombré el Don Juan Tenorio, que es romántico, siglo XIX, pero no fue lo único. Sí, no. Había muchísimo más. Fue muy prolífico. Sí, no, pero bueno, lo que se puede. Así es, maestro. Pues muchísimas gracias. Esto fue En su Tinta Radio por Nesa Radio, maestro. Muchas gracias y los invitamos, por supuesto, a que dentro de 8 días estén con nosotros. Perfecto, pues hasta pronto y que tengan una excelente tarde. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima. Estás escuchando XH